Vamos a hablar hoy de los servicios secretos de España, es decir, del CNI. Los servicios de inteligencia nacional y militar no han sido capaces de prever la caída de Afganistán ni tampoco eh, contaban con planes de contingencia o evacuación para el personal que estaba allí, español, que estaba en Afganistán y que también trabajaba para nuestro país. Y si por cualquier razón estos existían, resulta inexplicable que España haya sido de los últimos países en activarlo. De hecho, las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también responsable del CNI, dan una idea del desastre en el que se encuentran las fuerzas españolas y lo difícil que será conseguir una evacuación medianamente óptima, porque aunque aquí todos los medios de comunicación vendidos al gobierno de Pedro Sánchez están diciendo que esto va bien, lo cierto es que ha sido y está siendo un desastre. Decía la ministra, pedimos a la gente que grite España o que vaya con algo rojo para poder entrar y de esta forma que puedan ser evacuados desde el aeropuerto de Kabul. Un esperpento. No, esperpento es poco, máxime cuando lo acontecido era más que previsible. Hace 32 meses, más de 2 años y medio, en enero de 2019, cuando se pactó la retirada de Afganistán con los talibanes, se decía, la situación solo puede calificarse como incontrolable. Los datos entonces ya evidenciaban el derrumbe. El gobierno afgano solo controlaba el 55% del territorio y había sufrido 45.000 bajas en sus fuerzas de seguridad desde que comenzara la retirada de las fuerzas militares internacionales en septiembre de 2014. Casi 30 víctimas mortales diarias y de heridos mejor ni podemos hablar porque debe haber sido una catástrofe aún mayor. ¿Qué gobierno puede soportar semejante hemorragia? En este caso, el gobierno títere de Afganistán. Por todo eso, era evidente o como mínimo probable que a medida que las tropas internacionales se retirasen, el gobierno afgano, se iba a caer sin ninguna duda. Podía tardar más o menos, pero era casi inevitable. Aunque a poco que se analicen episodios históricos, se podrá comprobar que los colapsos suelen ser vertiginosos, por lo que todo señalaba un derrumbe tirando a menos que a más. Un ejemplo de ello lo encontramos en la caída de Vietnam, muy recordado estos días por la similitud con los acontecimientos de Afganistán, y la propia salida de la Unión Soviética de Afganistán. No es el único, pues hay muchos más ejemplos que siguieron un modelo de colapso similar. La caída del muro de Berlín en 1989, la caída de los Romanov en 1917, la proclamación de la República en 1931, suelen darse en estos episodios situaciones que van de pocas horas a días o pocas semanas. Por desgracia, esta negligencia en la falta de previsión de España solo parece ser la guinda de un pastel no demasiado apetitoso, pero muy, muy escandaloso. A finales de 2020 el presupuesto del CNI volvió a aumentar, a pesar de la pandemia, y se situó en 300 millones de euros, incluyendo 20 millones en gastos reservados, a los que habría que añadir casi 8 millones de euros más para gastos reservados para defensa, interior y asuntos exteriores. Hay que decir que estos gastos reservados no están sujetos a control de ningún tipo. Pero el CNI acumula fracaso tras fracaso. Ahora se llama CNI, los Servicios Secretos Españoles. En el pasado reciente, la inteligencia española no fue capaz de informar ni prever la reacción de Marruecos al tratamiento de Brahim Ghali en España. Entonces, en mayo de este mismo año, varios miles de inmigrantes, niños, fundamentalmente fueron lanzados contra Ceuta por el sultanito y inmigrantes ya mayores contra las vallas de Melilla, en lo que se convirtió en la mayor crisis migratoria y diplomática española desde la transición. Una España inoperante, desbordada, que además ha quedado retratada por multitud de inmigrantes mucho menores corriendo entre los blindados BMR aparcados en las playas de Ceuta. Defensa e inteligencia
no quedaron mucho mejor. Pero es que no nos podemos quedar ahí. Hay muchos más errores. Este error último no fue ni mucho menos novedoso, ni tan siquiera en relación a Marruecos. El 11 de julio de 2002, una docena de militares marroquíes ocuparon por sorpresa la isla de Perejil sin que los servicios de inteligencia españoles fueran capaces de anticipar el movimiento. Ello a pesar de las tensas relaciones que por entonces mantenía España y Marruecos. Sigamos. En noviembre de 2017, unos cómicos rusos gastaron una broma a la entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, haciéndose pasar por miembros del Ministerio de Defensa de Letonia. En la conversación, jocosamente publicada, hicieron creer a la ministra de Defensa española que Puigdemont era un agente ruso de nombre Cipollino, como la mitad de los turistas catalanes, que también eran espías rusos. Además, aseguraron que Letonia estaría dispuesta a colaborar con militares en una hipotética intervención en Cataluña. La ligereza en la seguridad de las comunicaciones de la ministra tuvo repercusión mundial, al igual que la posición asombrosamente crédula de la entonces ministra. Hay que recordar que también Mariano Rajoy fue entrevistado por unos cómicos sin que nadie pudiera detectar la llamada previamente. Solo 2 meses antes, en septiembre de 2017, el CNI no pudo tampoco, digamos, cortocircuitar lo que pasó en Cataluña. No tuvo sus mejores días en Cataluña. Los golpistas catalanes consiguieron introducir 6 millones de papeletas y distribuirlas junto a 10.000 urnas comprados en AliExpress, fíjense bien, para el referéndum de Cataluña, para el falso referéndum de Cataluña. Aunque todavía no ha quedado claro, al menos para algunos, si aquella pifia fue voluntaria o forzada, quizás por la magnitud de la misma y por lo deseoso que parecía que España quisiera aparentar otra cosa. En marzo de 2020, el general Fernández López del Pozo, rodeado de analistas militares, en un aparentemente avanzado centro de mando de la operación Balmis, en la base militar de Retamares, afirmaba que esperaban un ébola, no una pandemia como esta. Unas sorprendentes declaraciones, pues la pandemia ya había sido advertida en los años precedentes en múltiples ocasiones, cosa que aquí no reconoce nadie, como en un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en 2016 o los múltiples informes y advertencias de George Bush. Sí, el mandatario norteamericano dedicó los años 2005 y 2006 a advertir sobre la posibilidad de una epidemia grave de un virus parecido a la gripe. Pero no solo fue eso. Barack Obama también lo había alertado en 2014 y mucho antes otras muchas personas. Eso le añadimos que cuando se desató el escándalo del rey emérito Juan Carlos con Corina, parece ser que los servicios secretos españoles no habían hecho nada en absoluto para tratar de minimizar los daños que esas circunstancias podían causarle a la corona de España. Hubo que señalizar también al máximo responsable del CNI. Pero es que siguen sin enterarse. Marruecos está colando prácticamente a diario, todos los días, inmigrantes en pateras y cayucos en las Islas Canarias. Por dejarlo claro, solo en los últimos 5 días han llegado a las costas de las Islas Canarias del orden de 800 inmigrantes, bien es verdad que no todos de Marruecos, pero sí la mayoría de Marruecos, a las costas canarias. Y todavía el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, nuestros servicios secretos, no se enteran absolutamente de nada. De nada es absolutamente de nada. Y estas muestras históricas que acabo de relatar solo son el botón de muestra de lo penoso que es nuestro servicio de inteligencia, pero también de lo penoso que es nuestro ejército, por muchas razones. No tiene nada que ver, en el caso de los ejércitos, los componentes del mismo, pero sí la dirección política que desde ya hace décadas, con el Partido Popular
y con el Partido Socialista naufraga una y otra vez. ¿Será porque no se enteran? ¿Será porque dentro de los propios servicios de inteligencia hay una corrupción bárbara? ¿O será por lo que será? Pero lo cierto es que España está alarmantemente desprotegida desde ese punto de vista.